Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Y llegamos a ustedes gracias a Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Pilas Philips, por un país más verde. Orca Química, la protección que tus paredes y techos necesitan. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Perfumes Factory, calidad es nuestra esencia. Esencia sin apariencia. Boadis, agencia de viaje y turismo. Gabriela Fernández, la joven que deslumbró el escenario del Miss Venezuela 2008 representando al estado Zulia, vivió un giro dramático en su vida, de reina de belleza a reclusa. Su historia es un crudo recordatorio de las consecuencias de no profundizar en ofrecimientos generosos de personas desconocidas. Señalada por su vínculo con el narcotraficante colombiano Daniel El Loco Barrera, Fernández fue encarcelada y pasó años tras las rejas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina. Ahora, tras cumplir su condena, ha decidido alzar la voz para compartir su experiencia, convirtiendo su caso en una advertencia para otras mujeres. Su testimonio es un relato de caída y de redención, de cómo se puede sobrevivir al escándalo y encontrar una nueva oportunidad. Buscar la manera de saber de mí. Era muy impactante la narcomiss. Y yo decía, ¿narcomiss? O sea, ¿por qué narcomiss? Si en mi caso no hubo droga y ninguno de nosotros que estábamos en el caso hubo droga. Siempre te señalan, pero te gustaba el billete. Pero esto. Y no fue así, nadie sabe la verdadera verdad. El mundo se me ha acabado muchas veces. Muchas. La primera que se me acabó fue cuando él me muestra la noticia y yo pensé fue en mi mamá. Hola Luis, gracias por la invitación, gracias por estar acá. Bueno, yo soy Gabriela Fernández, 38 años actualmente tengo. Fui conocida en mi participación en Miss Venezuela. Mi concurso lo gané en el estado Zulia. Allá generalmente se hacen los concursos regionales. Fui elegida como Miss Zulia en el 2008. Esa banda de verdad que fue la que me hizo representar mi ciudad y darme a conocer. Luego estuve participando como portada de la revista Playboy, donde también fui celebridad. Y ahí incursioné lo que fue mi vida en el mundo artístico, en el mundo del modelaje. Y bueno, para nadie es un secreto que yo me vi involucrada hace 13 años. La vida está pasando súper rápido. Hace 13 años en un problema de conmoción pública, de los cuales mucha gente es testigo de ello porque fue muy sonado. Hace 4 años yo hablé por primera vez de esto y en ese momento dije que era la primera y la última vez que hablaba. Pero yo siento que en esa entrevista sí fui muy sincera, porque obviamente fue muy sincera. Pero no quedó como todo allí explícito. Hoy en día, que ya pasaron 13 años, que siento que no solamente viví esa cárcel, yo fui condenada a 8 años y 8 meses de prisión. Yo no solamente viví esos 4 años que estuve privada de libertad. Yo corrí con el beneficio de al declararme culpable. Te dicen que tienes que cumplir la mitad de la pena. Después de la mitad de la pena, con lo que tú tienes redimido por trabajar allí, ellos te hacen una reducción del 75% y quedé 2 años bajo presentación. Pero esa no fue la verdadera cárcel. Yo la cárcel la viví luego de salir de ahí. Vamos por partes, Gaby. Hablar un poco sobre los sueños del Zulia, esa niña del Zulia, los sueños que tenías estando en el Zulia. ¿Cómo estaban construidas esas aspiraciones de Gabriela? Mucho antes de todo el recorrido. Gabriela siempre fue una niña soñadora. Yo desde chiquita me sentaba en el televisor y veía el Miss Venezuela y yo decía, yo quiero estar ahí. O sea, yo siempre fui una mujer y soy. Lo que pasa es que hay veces que uno se cobija a sombras oscuras que te hacen desconocerte y dudas de ti mismo y pasas por procesos que tú sabes que no eres tú. Entonces
Yo digo fui porque siempre fui una mujer súper segura en un norte, determinada en lo que yo quería. Y yo me propuse, dije, voy a estar en el Miss Venezuela, trabajé a ello, me acercaba a las personas que son, amigos periodistas, inicié la carrera de comunicación social en una universidad del Zulia. No la culminé porque en ese momento yo me metí en el concurso del Miss Venezuela. Al ganar me vine para acá, pero anterior al concurso final, que fue en el año 2008, yo había intentado en el año 2004. En el año 2004 no gané, no quedé de nada, más sin embargo me metí en la Feria de la Chinita, ingresé a ese concurso y ahí sí quedé representando una de las empresas emblemáticas del país. Paso el Miss Zulia y es cuando llego aquí a Caracas. No continué la carrera. Yo digo que bueno, son cosas que suceden, pero es lo que tocaba. Una vez que llegué acá a Caracas, esa niña ilusionada de estar en las pasarelas del Miss Venezuela, yo veía a Osmel y eso para mí era un sueño. Nunca me deslumbró esa parte de que tenía que ganar, más sin embargo, obvio que toda la que está ahí es porque quiere, pero yo me disfruté todo mi proceso. Todas mis compañeras, las que... Tú sabes que no todo el mundo te mira bien, siempre están las partes que tú caes bien y las que no caes bien. Las que verdaderamente hicieron clic conmigo, hicieron amistad, saben que yo fui una de las pocas que se disfrutó bien ese concurso, o sea, 100%. ¿De qué familia viene Gabriela Fernández? ¿Cómo está construida emocional y de principios? Mira, Gabriela viene de una familia muy unida, viene de una familia de valores, viene de una familia que mi mamá siempre desde chiquita tenía el tiquititaki de hablarme de las cosas, hablarme de la vida. Mi papá también un hombre súper trabajador, mis hermanos, ellos, todos somos muy unidos. Pero yo siempre tuve la ambición de querer más. Yo siempre tuve la ambición de querer más, de salir adelante, sin saber y sin pensar los riesgos que corría. Jamás lo pensé, jamás lo imaginé. Gabriela se rodeó de mucha gente que, te voy a decir algo súper coloquial, pero a mí toda la vida me han visto como un pan de jamón. ¿A quién no le gusta un pan de jamón? ¿Me entiendes? Entonces yo aproveché esas oportunidades de personas que se me acercaban, que me conocían, unas me simpatizaban, otras no me simpatizaban, y aprovechaba lo que yo pudiera beneficiarme para un impulso. Ejemplo, estaba en el concurso y tenía alguien que me apoyaba. Cuando me dices apoyar, ¿a qué te refieres? La cirugía estética que necesitara para el concurso, por ejemplo. Entonces, yo lo veía como normal, ¿me explico? Yo lo veía como normal. Mas, sin embargo, esas son las cosas que te hacen cometer errores más adelante y pasan problemas como por el que yo pasé. Pero esa Gabriela siempre quería más y esa quería más tenía sus conocidos que te decían, por lo menos hubo un empresario en el Miss Venezuela que me estaba cortejando y me habló de frente. Él me habló de frente que mira que tú para que puedas figurar tienes que ser mi novia. Y yo, ¿qué te pasa? Yo me sentía en las condiciones y capacidades, aparte que yo era una de las favoritas. Acuérdate que yo era una de las favoritas en ese año y salía por todos lados y los medios de comunicación me dieron muchísimo apoyo. Y yo no lo vi necesario, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa? Para que una mujer o una niña de esa edad evite eso, tiene que estar muy segura de su propósito, tiene que estar muy segura de su camino. Ni que te llegue lo que te llegue, te puede tentar y te puede sacar de tu norte. Vamos a cerrar el capítulo de Miss Venezuela. ¿Qué aprendizaje te deja el Miss Venezuela? ¿Con qué sale, Gabriela? ¿Con qué herramientas sale? El Miss Venezuela me hizo abrirme las puertas a muchas personas conocidas, amistades buenas, amistades no tan buenas. El Miss Venezuela me abrió los ojos de que existe mucha rivalidad y sobre todo de mujer a mujer. Yo tengo amigas, muy pocas, pero sí tengo amigas que son tremendas amigas, pero casi siempre mis amigos han sido hombres. Siempre. O sea, yo te digo algo, no generalizo, pero sí muchas mujeres les gusta mucho lo que es la riña entre las mujeres, hablar por espalda. Los hombres son más de frente, más sinceros.
Y bueno, siempre ha sido mi mejor relación. De verdad que el Miss Venezuela fue una escuela que me abrió las oportunidades. Saliendo esa noche del Miss Venezuela, que el evento se hizo en un hotel reconocido acá, yo ese día fui contratada por Ed Hardy y la Fórmula 1 y me fui a Singapur. 10 días después yo estaba en Singapur con Dayana Mendoza y con Misses de acá de Venezuela en la primera carrera nocturna de la Fórmula 1, bien pagado. O sea, me abrió las puertas a cosas que quería hacer, como lo de Playboy también. ¿Qué tipo de metas se plantea Gabriela luego del Miss Venezuela? Ciertamente era una etapa que querías vivir. ¿Hacia dónde estaban ahorita, o hacia dónde estaban orientados, mejor dicho, los objetivos? Sí, bueno, Gabriela quería seguir adelante. Yo ahí quería ser actriz. Fue cuando recibí la beca de ese canal que ya no está y empecé a estudiar actuación. Luego apareció en mi camino una persona que me enamoré y me casé con él, que es el papá de mi hijo, y se desviaron los objetivos nuevamente. Se desviaron los objetivos, pero disfruté esa etapa, nos casamos y no seguí en el medio artístico. Estábamos, como quien dice, trabajando independiente nosotros, él con su proyecto como actor, siempre he sido comerciante desde chiquita. A mí me gustó siempre, o sea, suena feo que el dinero, no, pero siempre me ha gustado tener cómo resolver. Mi mamá y mi papá tenían una empresa que ellos, Bencoma, venezolana de consumo masivo, y ellos vendían todo al mayor, servilletas, salsa de tomate, todo lo que tiene que ver al mayor de materia prima. Y yo le compraba a ellos en tercer grado las cajas de Omo Maltina y Arequipe. Y yo las vendía en el colegio. Yo tenía una amiguita en el colegio, Lucía, que si me está escuchando ya sabe que es así, que yo en Maracaibo, yo soy de Maracaibo y todos somos de Maracaibo. En ese momento habían unas barajitas de un álbum de Salón Florentino. Y eso no se veía en coro, porque yo estudié en coro casi toda mi vida, primaria y bachillerato. Y yo agarraba las barajitas y se las vendía a Lucía y se las vendía a todo el mundo. O sea, yo siempre busqué el dinero del, ¿sabes? Busqué Sí, comerciante. comerciante. Yo en ese momento estaba con el papá de mi hijo, me retiré un poco del medio, estaba en el comercio, traía ropa desde Panamá, traía computadora, vendía línea blanca y luego nos fuimos a vivir a los Estados Unidos y entra otra etapa de mi vida, que fue la etapa del embarazo. Ya ahí yo salgo embarazada. Estuvimos allá, nos fuimos para allá porque el papá del niño tenía en ese momento una propuesta de trabajo en una serie juvenil que se dio. Y bueno, nos fuimos esa Navidad, un 2 de diciembre del año 2010. Yo contaba con 14 semanas de embarazo, fuimos a averiguar cómo era todo. Estando allá, iniciamos un trámite para una visa O1 extraordinaria, que es la visa de talento, donde lo beneficiaba a él para actuar y trabajar, y yo por ser su esposa, porque estábamos casados acá en Venezuela, nos pidieron una serie de requisitos, gocé con la visa O3, que es la extensión de la visa extraordinaria que me permitía vivir allá, más no trabajar. En ese no trabajar, Luis, yo me sentía apagada. Yo sentía que no era yo. Y bien es cierto que lo que tú te lleves aquí ahorrado, si no haces nada ya, te lo consumes así. O sea, tú puedes trabajar acá 4 años y tú te lo gastas allá en un año. Para ese momento, bueno, sin duda Miss Venezuela, Playboy, tus trabajos de modelaje, tu nombre para quienes tal vez estamos involucrados en el espectáculo pasa del espectáculo o del entretenimiento a la crónica roja, ¿no? ¿Cómo viviste ese cambio tan drástico? Ya tu nombre no era titular por una campaña, ya no era titular por hacer un trabajo de modelaje. Luis, yo después de ser admirada, aplaudida, apoyada por mi familia, por el mundo, porque de verdad que el Miss Venezuela me abrió muchas puertas, me explico, o sea, por mi país, por mi gente, por las personas que tenga cerca, fui tirada así como desde el cielo al piso, de un solo golpe, sin anestesia. Yo no entendía lo que estaba pasando, o sea, yo decía, esto no me puede estar pasando a mí, ¿qué es esto? Era una pesadilla. Como una reina querida se vincula con un ciudadano como Daniel Barrera, ¿no? ¿Cómo entra ese capítulo en tu vida, Gabriela?
Yo me voy con el papá del niño a vivir a los Estados Unidos por la propuesta esa de trabajo que tiene. Estando allá iniciamos el trámite de su visa. Nace el niño allá porque no podíamos salir de los Estados Unidos hasta que no se cumpliera la aprobación de la visa. Una vez que nace el niño, yo decido venir a Venezuela. El niño tiene 2 meses de nacido, venimos los dos para que nuestra familia, mi mamá y papá, mi mamá conocía a mi hijo, ella estuvo allá un mes después de que yo diera luz, pero decidimos venir a Venezuela para que nuestra familia, su familia, conociera a Luis Fernando. ¿Qué pasa? Que nosotros, viniéndonos para acá, tuvimos un inconveniente porque en la embajada americana me estaban pidiendo que demostrara que yo había pagado el parto, si no, no me iban a sellar la visa y no podíamos entrar de nuevo a los Estados Unidos y nos tocó quedarnos un tiempo acá. Ese tiempo tuvimos que recurrir a una persona en los Estados Unidos que se acercara al hospital donde nació el niño y nos diera un comprobante, una factura, pero eso demoró un tiempo. Yo agarré y obviamente, como te dije, siempre he sido una mujer comerciante, siempre he sido una mujer de que si están saliendo plátanos, yo me meto en el mercado y me busco ofrecerlo. Y yo con mi presencia, como te dije, pocas puertas me cerraban. Yo me encontraba en Punto Fijo, haciendo unas compras en línea blanca, siempre he buscado revender cosas. Ahorita es que estoy trabajando con algo netamente mío. Entonces yo estaba en un centro comercial haciendo unas compras de una línea blanca que yo estaba revendiendo para ese momento con personas conocidas. Yo me las traía hasta acá, hasta Caracas. De forma legal todo. Sí, de forma legal. 100% de forma legal. Pagaba mis impuestos. Cuando eso era la zona libre, uno pagaba sus impuestos, todo. Y claro, no era un volumen, ¿no? Pero me estaba bandeando con eso. Y yo estaba en ese centro comercial y al lado tenía a un señor que me miraba muchísimo. Y yo decía, ay, otro más. Pero yo pensaba que donde yo llego me miran, Luis. Donde sea, ahorita en pijama, como salga, y no es arrogancia. O sea, donde paso me miran. Siempre ha sido así, que no es tan ventajoso eso. O sea, tampoco es bueno nunca pasar desapercibido. Y entonces él me dice que yo le sentí su acento gocho, no lo distinguí con colombiano. Él se me presenta y yo me pongo a hablar con él. ¿Qué nombre te da? Luis Fernando. Ese era su nombre. De hecho, a él cuando lo detienen con 5 pasaportes y uno de ellos es Luis Fernando. Y yo le decía al juez que me atendía en ese momento, pero mira, ahí dice Luis Fernando. O sea, él se presentaba como Luis Fernando. Él en ese momento entabló conversación conmigo, estábamos en una cola, yo me puse a hablar con un desconocido, o sea, le ofrecí lo que yo hacía, que yo vendía línea blanca, me la puse a la orden, yo sabía que hablando con él y ofreciéndole eso, capaz, ¿sabes? Conseguía que me comprara, buscando o trabajar. Él me pide el número de teléfono, yo le doy mi número de teléfono, pero él no me da el de él. Luego con los días él se comunica conmigo, me invita a tomar un café. Yo me veo con él, pasaron 2, 3 días. Él me dice que más o menos que vendía yo, que él tenía una venta de Sans en Guanare, Estado Portuguesa. Yo me le ofrecí que sí. Entonces él me hizo un primer encargo, sábana, televisores, lavadora. Obviamente pasado por sus registros y pagos correspondientes. Pero cuando me hizo esa compra, yo no adulteré los precios, sino que siempre como que subía un poquito más para cubrir la parte de los impuestos, para el viático, para el camión que se tenía que movilizar, para la gasolina. Y se la llevé hasta donde él me dijo. Yo iba atrás del camión. Y eso fue en Guanare, Estado Portugués. Más o menos como a las 2. Yo seguí en comunicación con él, todo bien, todo chévere. Como en la 3ª semana me hace otro pedido y yo se lo vendo y yo sí ahí le subí un poquito más el precio y yo decía, Dios mío, pero qué sabroso que tú agarres y tengas algo y tienes a alguien que te lo compra. O sea, prácticamente no estaba haciendo nada, estaba haciendo gran diligencia, ¿me explico? Empezó siendo un vínculo comercial. Yo te pregunto si ese vínculo comercial llegó a transformarse en otra cosa. Luis, mira, yo en un momento de mi vida yo llegué a decir que conocí un ángel y yo me expresaba de él con una amiga y le dije, me llegó un ángel,
O sea, era primera vez en mi vida que yo tenía un hombre al lado y todavía no lo creía, que no se quisiera acostar conmigo. Que yo tuviese un beneficio económico y no tuviese una propuesta. O sea, siempre ha sido empiezan cordial o como sea, porque tampoco me han tocado patanes, me han llegado hombres súper caballeros, pero siempre han tenido un fin. Y con él no fue así, eso me parecía raro. Yo decía, bueno, no me dice nada ahorita, capaz me voy a echar los perros después, pero no fue así. Y yo en ese momento, ya pasaba el tiempo, yo le decía a una amiga, este hombre es un ángel. Luego que pasó eso, llegamos a tener como una relación de amistad. Yo entré en separación con el papá de mi hijo y entré, como decir, como toda persona que se separa. Yo en mi caso me separé enamorada, pero me separé por cosas que para mí son impermitibles. Como yo hoy en día tengo cosas que Gabriela para ella son impermitibles. Hay cosas que yo he permitido, hay cosas que ya hoy en día digo que son impermitibles. Yo en ese proceso de que me separo de él, me quedo acá en Venezuela. Yo estaba en el ir y venir, luego de lo de la visa, nosotros volvimos a entrar. Me vuelvo a Venezuela separada del papá del niño. Y yo ahí sigo trabajando, vendiendo mi línea blanca, buscando qué hacer. Me quedo radicada en Coro, ahí vive mi hermano. Y entré como en una amistad con él, yo le conté que me estaba separando. Él me dijo que contara con él. Y yo todavía no me creía eso, ¿me explico? O sea, yo normal, no me creía que alguien te pueda ayudar, y un hombre, y sin un interés económico. Siempre esperé alguna propuesta indecente y nunca la hubo. Nunca llegó. Nunca llegó. Esa es la verdad de Gabriela. Esa es la verdad. Nunca fuiste pareja, entonces, de Daniel Barrera. Nunca, jamás. De Luis Fernando, quien terminó siendo Daniel Barrera. Nunca fui. ¿Habías escuchado sobre sus antecedentes? ¿Habías escuchado con quién te estabas involucrando o seguías esa magia de Luis Fernando? No, yo nunca supe que fue Daniel. Siempre supe que fue Luis Fernando. Yo supe que fue Daniel el día que lo vi en la televisión con una franela azul. Y yo quedé en el sitio. Pero mira mi inocencia, o no sé si me bloqueé, que la foto que pusieron de él estaba sonreído. Entonces yo pensé que esa noticia era de mentira. O sea, yo estoy viendo una noticia que capturado capo Daniel Barrera en San Cristóbal, pero yo veía la foto de alguien sonreído, entonces yo sabía que ese era Luis Fernando. Yo decía, Luis Fernando, Daniel, ¿qué es esto? Y yo pensé que era una noticia falsa. Daniel Barrera nació en Bogotá en noviembre de 1968. Con 44 años de edad, era considerado el heredero y promotor de la maquinaria de guerra de los Llanos Orientales, una mezcla entre narcotráfico, FARC y paramilitares. Porque él salía sonreído. ¿Quién que te están agarrando con un problema de tal magnitud te sonríes? Entonces yo pensé que era mentira. Ya con los días de noticias y noticias y noticias sé que es verdad. Mira, yo le cuento a mi hermano, que en paz descanse. Él es mi hermano, él falleció en un accidente hace 1 año y medio. Yo le dije a mi hermano en son de broma, como a los 2 días de esa noticia, sin pensar que mi vida y mi libertad estaba corriendo riesgo. Yo le digo, bebé, le decíamos bebé. Y entonces eso es la palabra coloquial, qué bolas. Yo, bebé, qué bolas. Yo cuento que yo conocí a este hombre y nadie me lo cree. Yo le dije, yo cuento que yo conocí a este hombre y nadie me lo cree. Claro, conocí como Luis Fernando, pero ya sabíamos que Luis Fernando era Daniel Barrera, uno de los capos más buscados en el mundo. Que yo hoy en día también me doy cuenta que a cada capo que agarran le ponen que es el más buscado en el mundo. Pero para el momento era el segundo más buscado del mundo. Sí, era uno. ¿O el segundo más buscado? Sí, era uno de los más buscados. Ha sido tal vez el capo más buscado en los últimos tiempos. Entonces yo le dije a mi hermano, ¡ah! Dios mío, yo cuento que yo conocí a este hombre y nadie me lo cree. Independientemente que haya sido con otro nombre. Y la vida, y yo aprendí que lo que tú dices y lo que decretas tienes que tener tanto cuidado, porque no pasaron 10 días cuando ya todo el mundo supo que sí lo conocía. ¿Cuándo sientes que estás metida en un grave problema? Mira, lo que pasa es que yo digo que esta vivencia me tenía que pasar. Esto no es como un delito como tal. Esto tenía que pasarme. Cuando yo me vine a vivir acá de nuevo a Venezuela, que te dije que profundicé con él más de amistad, yo llegué a contarle a él cosas mías de mi pasado que acabo de decir así, que si tuve un enamorado, que si tuve lo otro, que si tal. Y él no le gustaba eso. Él me dijo, usted es una mujer muy bella, usted tiene que prepararse.
Usted tiene que buscar qué hacer para que usted no se esté aguantando nada de ningún hombre. Usted tiene que trabajar y usted tiene que prepararse. Y él en ese momento me dijo que él se iba a ir del país. Y me dijo, búsquese algo que hacer que yo le ayudo. Por eso es que yo dije, esto es un ángel. Como te dije, o sea, tú dirás, ajá, pero ¿quién te va a dar dinero así de la nada? A mí me dieron en un momento dinero de la nada, ¿me entiendes? Y personas que en su momento estaban bien paradas con sus empresas, nada que ver con cosas ilícitas. Y lo veía normal. Y aparte que desinteresadamente, porque hasta ahí nunca había pasado algo de que él me pidiera algo, me exigiera algo, de tener intimidad conmigo, nunca. Entonces él me dijo que yo no estaba pasando por ese proceso de divorcio. Él me dijo que él se iba de Venezuela, que buscara algo que hacer, que él me apoyaba. Y yo dije, wow. O sea, yo no lo podía creer. Yo le cuento a mi mamá esto y mi mamá no lo tomó bien. Yo no escuché a mi mamá. Mi mamá siempre me dijo, eso no es normal. Gabriela, o sea, ¿cómo tú me vas a decir que si él no se quiere acostar contigo, cómo te va a ayudar? Ese señor tiene que andar en cosas malas. Mi mamá siempre tuvo ese instinto y yo no la escuché. Y bueno, yo agarré y en ese momento él me dijo, ¿qué le gustaría hacer a usted? Imagínate como que te digan, Escoge. ¿qué quieres? Y yo dije, bueno, me gustaría una peluquería. Imagínate dónde llegaba mi mente de una muchacha de 25 años en ese momento, que yo me llamaba la atención una peluquería, me llamaba la atención un spa, me sigue llamando la atención. Y yo le dije, me gustaría una peluquería, un spa. Y me dice, no, eso no la va a hacer millonaria. Búsquese algo que usted pueda salir adelante y no se esté calando vaina de más ningún hombre, ni dependa de ningún hombre. Búsquese algo que usted pueda hacer como para que su hijo salga adelante y usted salga adelante. Y eso para mí fue fascinante. O sea, yo me reía sola, Luis. Yo me reía sola, que no creía lo que me estaba pasando, lo veía como un sueño, por eso, tío, lo veía como un ángel. Entonces yo sentí que yo soy buena persona, Luis. Uno no se puede estar echando flores, pero yo sé que soy una mujer de buenos sentimientos. Yo soy amiga de los amigos, yo soy buena hija, buena hermana, buena madre, buena pareja, he sido, aunque digan lo contrario. Pero yo dije, bueno, me lo merezco. O sea, también pasan cosas buenas, hay mucha gente que le pasa cosas buenas. Entonces, Luis, yo cuando le dije lo de la peluquería y la estética, él me dijo, no, en la vida hay 3 negocios buenos. La gente no deja de comerse, fueron sus palabras que él utilizó, queriendo decir como que la gente no deja de tener sexo. Y para eso es bueno los hoteles y los moteles y las posadas. La gente no deja de comer, para eso son buenos los restaurantes. Y la gente se muere, para eso son buenas las funerarias. Él dice que esos son los 3 mejores negocios. A usted le quedaría bien una posada. Yo vendí mi apartamento acá en La Bollera y yo tenía ese dinero y no hallaba qué hacer con él, que fue cuando él me dijo, búsquese algo que hacer. Y que fue cuando quedamos con la idea de la posada y él me dijo, yo le completo. Entonces compramos una casa, yo puse el dinero del apartamento y él me completó. Compramos eso, bueno, eso lo estoy hablando ahora por primera vez, pero ya eso está en un tribunal, ya yo fui condenada, ya esa es la verdadera verdad. Compramos esa casa, la empecé a remodelar para construirla como una posada, para prepararla como una posada. Y ahí llegó la película. No pasaron 2 meses, eso fue en julio. Yo vendí el apartamento en el mes de junio. En julio ya yo estaba buscando posada, en julio compré la posada. Y en octubre, en septiembre pasa lo de él, un 17 de septiembre del 2012, el 1 de octubre me detienen a mí. ¿Y cómo comenzó eso? Respondiendo a lo que me preguntaste. Yo siempre me ha gustado el mundo deportivo, ahorita está más que nunca. Yo estaba en el gimnasio, había hecho amistades con muchas personas allá. Yo tenía el tiempo que tenía en Venezuela solamente, 4 meses viviendo en Tucacas. Y una compañera de gimnasio me dijo, yo no había llegado a entrenar, yo iba camino a entrenar, pero en ese momento me fui a hacer otra diligencia y una compañera me dice, Gaby, ¿dónde estás? Y yo le dije, ya yo voy para allá. Me dijo, te está buscando la alumna. Y yo dije, la alumna.
la Logna no tiene nada que ver. Y ahí fue donde se me prendió la chispa y yo dije, la Logna, no es Logna, eso debe ser la ONA, porque ya yo sabía el escándalo, eran 10 días en el país que el tema era ese. Detuvieron a uno, detuvieron a otro, pero yo jamás pensé que mi vida corría peligro, Luis. Yo nunca hice nada negativo con él, yo nunca hice nada, lo único que sí hice mal y fue por lo que se me juzgó fue recibir dinero de alguien que ni siquiera sabía quién era, pero yo creía que era otra persona, no la persona que realmente era. Ahí comenzó la película, cuando ella me dice, te está buscando la Logna, yo sabía que no era la Logna, yo agarré, me devolví a la casa, yo busqué a mi hijo, porque yo iba al gimnasio. Y es cuando decido de la nada agarrar mi cartera, mi pasaporte, lo que yo tuviese de valor y arranqué a casa de mi mamá. Y yo arranco a casa de mi mamá, estoy pasando por Barquisimeto exactamente y me detienen en una alcabala. Cuando me paran, bueno, a mí siempre me paran, siempre me paran, baja el vidrio por favor y bueno, esa es la ley, uno tiene que ajustarse a ella. Pero cuando ellos me pararon, a mí el corazón se me aceleró muchísimo porque ya a mí me estaban diciendo que me estaba buscando alguien que ya sabía que era ya por el problema porque ya eso era algo público y notorio, pero jamás pensé que me iba a pasar todo lo que pasé. Ahí comienza el calvario. Yo estaba con mi hijo, estaba con mi amiga, la que te dije que es mi mejor amiga, que hasta el sol de hoy lo sigue siendo, y estaba con un amigo. Todos en el carro. Todos en el carro. Mi hijo tenía 13 meses de nacido, 14 meses de nacido. 1 año y 2 meses. Sí, 1 año y 2 meses. De ahí ellos me dicen que la camioneta no registra y yo llamo a mi papá. Y yo, papi, me dicen que la camioneta no registra. Y mi papá, sus palabras me dijo, ay, Gabriela, te jodieron. Porque es que mis hermanos me decían, Gaby, vete, Gaby, vete. Con todo y que yo no tenía nada que ver, ellos saben que yo estaba con una persona que ya ante el mundo era, ¿me entiendes? Ellos me decían que eso me podía arrastrar. Mi hermano me decía, anda, vete para otro lado. Y yo le decía, no, yo no me voy a ir, yo aquí, o sea, yo decía que no me iba a dejar quitar algo que era mío, me explico. O sea, el otro me completó, pero ahí estaban años de mi vida ahorrados en ese lugar. Y yo tenía la venta de mi apartamento, donde yo podía justificar eso, porque tampoco era mucha diferencia la que él me apoyó. Mi apartamento yo lo vendí en una cantidad de dinero que su apoyo no fue algo tampoco descabellado que digamos, mira, no tienes cómo justificar, me explico. Entonces yo no quería dejar botada mi casa, mi techo, mis ahorros, mi única casa que tenía, que para ese momento era un proyecto, una posada, pero esa era mi casa donde yo vivía con mi hijo. Eso no era un negocio comercial que yo tenía, esa era la casa de mi hijo. Con Philips y Philippine hacemos energía para un futuro más verde. Ya puedes depositar tus pilas en tu punto de recolección más cercano. ¿De qué se te acusa formalmente? En ese momento se me acusó, ya eso fue acusado y pagado. En ese momento se me acusó de legitimación de capitales y asociación para delinquir, como te expliqué en principio, por estar involucradas más de 2 personas allí. En mi caso, la legitimación de capitales fue por esa casa, que en futuro era un proyecto de convertirla en una posada. Y era la vivienda única y principal que yo tenía. O sea, yo no tenía otro bien, a mí o sea, no es que me quitaron 2, 3 casas, una empresa, carros, no me quitaron nada de eso. Me quitaron solo esa casa, que fue confiscada en el momento de que me declaré culpable y hoy en día pertenece a un organismo del gobierno. Yo me declaro culpable en vista de todo el tiempo que ya yo llevaba ahí y de cierta forma hubo un retardo procesal. Los años me estaban pasando, ya yo decía, Dios mío, estoy en un problema. O sea, yo a los 3 años caí en cuenta que yo estaba metida en un problema. ¿Cuál fue la etiqueta más impactante que leíste sobre ti? Yo puedo decir mucho de lo que se decía, pero quiero que venga de ti. Luis, eso me dolió muchísimo. Yo leer o escuchar a escondidas, buscar la manera de saber de mí,
Era muy impactante la narcomis. Y yo decía, narcomis. O sea, ¿por qué narcomis? Si en mi caso no hubo droga y ninguno de nosotros que estábamos en el caso hubo droga. Ah, ok, relacionada con un narcotraficante que me enteré que es un narcotraficante, pero ¿por qué narcomis si no hubo droga? O la reina del capo. Ese era otro título, la reina del capo. Y yo tuve mucho miedo, Luis, porque yo no sabía qué impacto podía tener esas noticias en mi vida. Yo le tengo miedo a la delincuencia, le tenía mucho miedo a la delincuencia. Yo decía, Dios mío, esta gente decían que yo era la testaferro del Loco Barrera. ¿Tú sabes lo que es la palabra testaferro? O sea, Y te lo pregunto, ¿fuiste la testaferro? Nunca fui la testaferro de él, jamás lo fui. Un testaferro no solamente va a tener una casa, un testaferro tiene que tener innumerables cosas, jamás, nunca lo fui en lo absoluto. Entonces todas esas noticias me dieron miedo porque yo, enterándome de quién era el hombre, de su vida pasada, que ni se la critico ni se la juzgo porque cada quien vive lo que quiere vivir. Mi temor era mi seguridad y la de mi familia. Yo decía, si alguien cree que verdaderamente yo soy la testaferro de él, mi familia está afuera, que le puedan hacer algo, los enemigos de él, porque podrá tener enemigos. O sea, yo tenía ese miedo. Mi miedo no era tanto el que dijeran de mí, porque ya después que a mí me detuvieron, a mí me trajeron una avioneta privada. O sea, yo me sentía como en el cartel de los sapos, no sé. A mí me trajeron una avioneta privada desde Barinas hasta el aeropuerto de La Carlota. Saliendo de allí, vamos con 3 carros escoltados. Yo estaba esposada y la persona que venía conmigo en la avioneta sacó el teléfono y me dijo, mira. Y yo vi la patilla, que salía mi foto de Playboy y decía capturada Narcomis, y a mí me entró en ese momento unas ganas de llorar y un susto y una indignación. Él empezó a mostrarme fotos de personas, me preguntaba que si lo reconocía y no conocí ninguna de esas caras. Y en ese momento yo caí en hueco. Cuando yo caí en hueco, que ya vi una noticia a nivel mundial y de ese escándalo, porque es que las noticias salieron tú escribes ese nombre y dicen noticias de periódicos de Shanghái, de no sé dónde, Estados Unidos, de distintos países, y fue algo demasiado conmoción y que no era así. Pero ¿quién me lo iba a creer? Siempre te señalan, pero te gustaba el billete, pero esto, y no fue así, nadie sabe la verdadera verdad. ¿Dónde sientes que el mundo se te acaba? ¿En esa condena social? ¿En esos 8 años de prisión? ¿En la separación de tu hijo? ¿O en el sentirte sola? El mundo se me ha acabado muchas veces, muchas. La primera que se me acabó fue cuando él me muestra la noticia y yo pensé fue en mi mamá. Cuando él me muestra esa noticia que ya se había sido viral, yo pensé en lo que me decía mi mamá. O sea, yo tenía miedo porque mi mamá no sabía nada y que se enterara de esa forma, saber por lo que la estaba haciendo pasar. Ahí fue una de las primeras veces que se me vino el mundo abajo. Después se me vino el mundo abajo cuando me quitaron a mi hijo. Porque hubo una persona que en ese momento estaba encargado del caso. Una persona en ese momento estaba encargado del caso. Se me sentó de frente y me dijo, tú estabas con alguien que yo tengo más de 15 años buscándolo, y cómo tú andabas con él para arriba y para abajo, tú me vas a decir que no conoces nada de él. Y yo le dije la verdad. Yo le dije, yo lo que conocí ya lo agarraron. Y es verdad. Yo conocí una casa en La Lagunita, que hoy en día es la casa anti-extorsión y secuestro, casa que no es mía y nunca ha sido mía. Esa era la casa de él donde él vivía. Hoy en día es un organismo también. Conocí la casa en Guanare, que también estaba confiscada, que es donde yo llevaba la línea blanca. De resto no conocí más nada. Entonces él me decía, dime todo lo que sabes, tú sabes todo. Tú sabes la escaleta, tú sabes todo. Y yo lloraba desesperadamente porque a mí me habían quitado a mi hijo y no se lo permitieron dar a mi mamá. Mi mamá se movilizó en un taxi corriendo en ese momento desde Bailadores, donde ella vivía, hasta Barinas, y no se lo quisieron dar. A las personas que me acompañaban en ese momento las dejaron ir, mas sin embargo
a mi hijo lo metieron en un albergue de menores. Mi mamá llega, no se lo entregan y ellos me ocultan eso. Cuando esa persona me dice a mí que dijera todo lo que yo sabía, porque si no me iba a pudrir en una cárcel, me dijo, te vas a pudrir en una cárcel y más nunca vas a ver a tu hijo. Ahí fue cuando yo supe que mi hijo no lo tenía mi mamá. Ahí me volví a morir y se me volvió a venir el mundo abajo. Por eso que digo, han sido muchas veces que yo en ese momento caí en declive. ¿De qué vale la belleza en esos momentos? De nada. Vale lo que tú seas como persona. Eso no sirve de nada. Ni me sirvió. Al contrario, eso me hundió más. Te sentencian 8 años. ¿Cuántos tiempo pagaste de condena? ¿Cuánto se negocia luego de admitir una culpa? Sí, en ese momento que me declaro culpable, yo tenía 3 años y 8 meses, todavía no estaba en lo que dice la ley. Ellos te toman en cuenta el tiempo de privativo de libertad. En ese momento pasaron 4 meses para yo poder salir. Salí un 21 de diciembre del año 2016. 4 años, 2 meses, 20 días y 8 horas estuve yo en esa cárcel. Pagué el 75% de la pena, junto con los 4 años, 2 meses, 20 días y 8 horas. Le sumaron a eso el tiempo que yo trabajé ahí. Yo era monitora de deporte, yo le daba clase a todo el penal, trabajé en la parte de peluquería y eso me ayudó a la redención. Ese fue el tiempo que yo estuve. Luego de eso entré en un proceso de bajo presentación, me dieron una medida cautelar. Estaba en libertad, pero me tenía que presentar cada 8 días. Al tiempo me la extendieron, me presentaba cada 15 días. Cuando ellos vieron que yo cumplí, me presentaba una vez al mes y eso pasó 2 años. Yo salí en libertad y sí, yo estaba muy emocionada y una Navidad en mi casa feliz. Esa fue la primera Navidad después de 4 años. Yo dejé a mi hijo de 1 año y 2 meses y lo agarré con 5. ¿Hay momentos en esos 4 años de periodo cuando estabas detenida que pudiste disfrutar de tu hijo o no hay algún contacto? ¿Cómo es la realidad, Gabriela? Sí, Luis. Allá nosotros teníamos permitido visitas una vez al mes, pero yo no dejaba que mi mamá me llevara al niño tanto. Mi mamá venía de bailadores y era muy incómodo, engorroso el viaje. Y entrar a ese sitio es fuerte. De verdad que las personas que entran a ese sitio y los familiares sufren mucho. ¿Por qué? Porque es que lamentablemente por el mismo ser humano que se pone a inventar cosas y pasan cosas que son indebidas, pasan teléfonos, quieren pasar drogas, que se ponen súper exhaustivos en la revisión. Yo veía 3 veces al año a mi hijo. Mi mamá iba cada 3 meses a visitarme y me llevaba el niño. Y yo cada 3 meses, que vi su crecimiento cada 3 meses, yo le compraba un juguete a mi hijo. Para que cuando sonara el timbre, que era la hora de salida, yo dárselo y entretenerlo y él se fuera y yo me desaparecía, ni siquiera me despedía. Y así logré hacerlo hasta cierto punto que ya el niño estaba más grande y él no había juguete que yo le diera, ya entendía que lo estábamos engañando y se hizo más duro cada vez. ¿Dónde está el infierno en esos 4 años? El infierno estaba en no poder estar con mi hijo. Como te dije, su crecimiento. Y repercutó tanto, Luis, que yo cuando salí en libertad, yo no me sentía querida por mi hijo. Mi hijo tenía conductas que yo no me explicaba. O sea, por ejemplo, yo le pedía fotos, aunque yo sentía el cariño de él, no era ese amor que debería ser de un hijo hacia una madre. Pero entendible también, ¿no? Entendible, 100%. O sea, primero no estaba conmigo, por más que supiera que es su mamá, él vivía con mi mamá. Pero, por ejemplo, mi mejor amiga, ella es una muchacha que siempre vivió conmigo. Ella era asistente del papá del niño y ella se quedó conmigo trabajando y viviendo y me ayudaba en las cosas de la casa. Y en lo que yo tuviese de actividades por ahí, ella estaba como mi asistente. Entonces yo notaba que el niño con ella era un cariño y se tomaba fotos y conmigo no se quería tomar fotos. Entonces yo me sentía mal en momentos, no canalizaba lo mal que me sentía y me daba rabia y lo regañaba. Como que, ¿por qué no te quieres tomar una foto conmigo? Hasta que ya yo empecé a
a decir, no, ya va, pero es que no lo puedes trabajar de esa forma. ¿Qué pasa? Que yo ahí empecé a sentir que mi infelicidad porque yo estaba en libertad, pero yo no era Gabriela. Yo salí nerviosa a un mundo que no quería enfrentar. Yo salía nerviosa a un mundo que una de las cosas que me encantó a mí de mi vida, y me encanta, es haber sido Miss y haber estado en las pasarelas en Miss Venezuela. Y yo con mucho orgullo, la gente donde me ve me pregunta y me dice, qué linda eres, todavía me lo dicen, tú tienes que haber sido Miss. Y yo decía, no. ¿Y por qué decía no? Porque es que el que te diga, tú debiste haber sido Miss. Y yo le decía, sí, ¿en serio? ¿Y qué año? Miss Zulia 2008. Entonces se metían en Google como cualquiera. Tú me dices a mí tu nombre y yo, ay, vamos a ver quién es este. Entonces yo me escondía. Por eso es que yo te digo que yo viví doble cárcel y fui presa de mí misma. Presa de mis mismos miedos, presa de que vengan y volvieran a decir algo negativo de mí. Eso me pudiera traer consecuencias que yo no sé, o sea, que como magia se inventen algo y me pueda perjudicar. Y por eso fue que preferí volverme a morir y comenzar una vida nueva. Pero esa vida me tenía pagada. Esa vida estaba yo del gimnasio a la casa, de la casa al gimnasio, buscando trabajar también en comercio, pero no estaba feliz porque donde llegaba no era yo estaba viviendo en Maracay, me fui a vivir a Maracay, duré 5 años allá y yo un día sentada en la escalera, yo dije, Dios mío, perdóname, Padre, porque no estoy feliz. O sea, yo tenía un vacío, tenía arranques de rabia de la nada, explotaba de la nada y yo decía que eso no es normal. En ese momento comencé como en una búsqueda espiritual, ya empecé como que con más paz. Ya no empezaba a buscarle el sentido a las cosas y a llevar la vida en automático, sino que empecé a buscar la razón. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que te está detonando? Y me di cuenta que lo que me detonaba era tantas cosas reprimidas en ese sitio. Yo cuando llegué a ese penal, eso era una cárcel abierta. Yo presencié un día que íbamos a llamar por teléfono como una mujer le metió una puñalada a otra en la cara y eso me aterrorizaba. Gracias a Dios, lo mejor que pudieron inventar fue cuando intervinieron todas las cárceles. En ese momento llegó la ministra, que las que me estén escuchando, que estuvieron ahí, bueno, cada quien tiene su vida. Yo no pertenecía a ese lugar. Yo no pertenecía a ese lugar y hay mucha gente en ese lugar que no pertenece a ese lugar. Y en vez de ponerme brava como muchas personas que estaban en ese lugar porque intervinieron, llegó un grupo comando que en ese momento se llamaba GRID, eso era un desastre. Reprimidas todas, tú no podías hablar, tú no podías nada. En ese momento hasta digamos que pasamos hambre porque no nos daban las comidas que eran, porque estaban buscando poner orden y para mí fue lo mejor que pudo pasar. O sea, como estás en un sitio donde tu seguridad corre riesgo. Claro, ¿Corriste riesgo alguna vez? Sí. O sea, yo en 2 ocasiones, yo estuve encerrada 1 año y 2 meses en un cuarto que le llaman resguardo externo, otros le llaman admisión, porque la fiscalía pidió que por mi seguridad yo estuviese ahí para que no corriera mi seguridad a riesgo. Más sin embargo, a todas las que agarraban, si iban a estar de paso, me las metían ahí. Hubo un caso muy de conmoción, no voy a nombrarlo, pero hubo un caso que fue muy de conmoción en el país y habían 2 de ellas involucradas que las metieron ahí y les tocó una estadía larga. Ahí hay mucha gente frustrada, hay mucha gente dolida, hay mucha gente que les da rabia. Como está el mundo resentido, ahora imagínate resentido y en una cárcel. Ahora imagínate resentido en una cárcel si tu hijo sin familia, sin dinero, sin nada, porque hay mucha gente que pasa necesidad también. Por lo menos yo tenía el apoyo de mi familia, ¿me entiendes? Y yo busqué siempre que mi mochila no fuera tan pesada. Entonces, yo lo que hacía era que cuando mi familia me llevaba mis cosas personales, yo negociaba con las que estaban ahí. Y para no limpiar, porque imagínate, parece limpiando también, yo agarraba y le daba lo que acordáramos, toallas sanitarias, o le daba papel sanitario, o le mandaba a traer una comida en la hora de mi visita, y yo me alivié mi carga
y pagaba por mi limpieza. Bueno, en una de esas se juntó el hambre con las ganas de comer. Habían tres personas, que una de ellas se veía muy malandra, era una mujer muy simpática pero malandrísima, y dos de un caso de mucha conmoción que les daba rabia que yo no hiciera nada. Entonces ellas querían que yo limpiara. Y yo, con todo y mi miedo, pero yo sabía que yo tenía que tener mi mecanismo de autodefensa, nunca me dejé. Nunca me dejé, pero por dentro yo obviamente sentía mi nervio porque eran mujeres que por más que sea se las ingeniaban y hacían una navaja con unas hojillas o siempre había algo, siempre ahí cada quien siempre tenía en su momento algo con que defenderse. Lo que pasa es que yo no demostré miedo, yo fui a dirección y hablé, que eso tampoco es bueno. Tú, según no puedes hablar, pero como yo no soy ni rutinaria ni nada de esas cosas, ni me consideraba delincuente, estaba en una cárcel, pero no, yo fui a hablar con la autoridad y expliqué y expresé lo que estaba pasando, porque me amenazó que te voy a clavar el cuchillo. No me dejé, como te dije, nunca pasó nada, gracias a Dios. Lo que hicieron fue que movilizaron a esas personas y las llevaron para otro sitio. En ese momento hubo la intervención de la cárcel, limpiaron todo y se mantuvo un orden completo. ¿Qué pasa? Que esas frustraciones y las rabias no canalizadas mías venían porque yo adopté el papel de niña buena. O sea, ya yo estaba abrumada con todas las cosas que me estaban pasando. Yo no soy una persona, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. A mí no me gusta que me manden, o sea, yo quedé como con un trauma en ese lugar que te mandan tanto que si tú no me sabes formular lo que quieres que yo haga, en mí tiene un impacto de choque, ¿sabes? Que no, si no me lo formulas bien, mira que hagas esto, no, porque es que a mí me mandaron tanto y te someten tanto allá en el orden que ellos quieren aplacar a las personas internas, pero en las internas todas estamos generalizadas. Tú allá no puedes caminar normal, bueno, en ese momento, no sé ahorita, tú allá no podías ver a las funcionarias a la cara, tú tienes que caminar con las manos atrás. Entonces imagínate tú caminando con las manos atrás. Imagínate tú que no podías ni siquiera nada, o sea, tú allá no dejaste de ser tú. Y yo adopté el papel de niña buena, y digo niña buena en el sentido de que yo no me portaba mal. Yo no dejaba que me castigaran, a mí no me pararon en el patio por no cantar el himno. En mi vida había cantado tanto el himno como lo canté en ese momento, el himno nacional. O sea, yo dije, ya yo estoy metida en este problema, vamos a colaborar. De hecho, nadie puede decir que yo tuve problemas de conducta, nunca tuve una amonestación. Sí llegué a estar en el área de castigo una vez, pero traté de llevar de mejor manera posible mi proceso. Hablemos de mensajes. ¿Cuál es el mensaje para una joven de 16, 15, 17 años, tal vez con atributos físicos, ¿no? Buscando oportunidades y se juntan las oportunidades tal vez con la necesidad y el camino fácil? Yo el consejo que pueda dar, de cierta forma, va a ser muy superficial porque al final cada quien va a terminar haciendo y viviendo realmente lo que quiere. Pero si mi consejo sirve de algo, les diría que en la vida todo lo que te va a llegar por naturaleza de Dios y del universo que tiene para ti y por lo que tú busques por libre albedrío prepararte para conseguir. Yo digo que aquí nada es imposible y no todo viene del dinero fácil, no todo viene de la belleza, hay cosas que llenan más. Yo hoy en día he aprendido a valorar otras cosas que no tengo los bolsillos llenos, yo he pasado dificultades económicas muy fuertes, pero nunca me falta nada. Yo mientras tenga mi nevera llena, mientras tenga el colegio de mi hijo al día, mientras yo tenga salud, mi familia, ya yo aprendí a valorar otras cosas. Ah, claro, mi negocio del nombre de Dios prospera y mis fajas se hacen súper famosas, mi emprendimiento que se haga súper famoso y facturo, bueno, eso va a ser algo por mí. Yo le diría a esas personas que se fijen muy bien en las personas que conocen, porque nadie te dice la verdad. No todo el mundo está dispuesto a abrirse contigo a decirte la verdad. ¿A cuenta de qué? Yo tengo que contarle la verdad a un desconocido. Entonces, como yo no se la voy a contar, tampoco te la van a contar a ti. Fíjate muy bien en el que anda, porque con la persona que menos lo esperes sin saber,
puede suceder algo que te cambie la vida en un momento rapidito. Tú sabes que estos personajes con tanto poder, más allá de las circunstancias que vivan, responsabilizados de sus actos o responsables de sus actos, buscan comunicarse. ¿Más nunca se volvió a comunicar contigo? Más nunca. ¿Más nunca supiste de él? Más nunca. Una vez estando en el SEBIN, me dieron un recado que decía que lo sentía muchísimo, haberme arrastrado a cosas que no tenían que ver conmigo. Eso fue el único mensaje que yo recibí. Mi última pregunta tiene que ver con tu hijo ya adolescente, ¿no? ¿Cómo has encontrado la mejor forma de explicarle las cosas? Sin herirlo, sin adelantarte, sin quitarle la inocencia. Cuando, en el momento de yo salir en libertad, él estaba muy chiquito, él tenía 5 años. Yo traté de sobrellevar su conducta, que habían cosas, como te dije, que no eran normales, habían rechazos de él hacia mí, de repente se ponía bien, de repente no era cariñoso. Pero yo, cuando entré en la reflexión de no tomarlo personal, sino buscar la consecuencia de eso, que sabía que venía por su propia madre, entendí que tenía que esperar el momento preciso para poderle hablar con la verdad. Cuando Luis Fernando tenía 9 años, hoy actualmente tiene 13, va a cumplir 14. El niño ya me crece y yo busco hablar con él. Yo lo siento y lo llamo al cuarto y yo le digo, tenía 9 añitos, yo le digo, papi, yo quiero hablar contigo. Y él es muy maduro, mi hijo siempre es y ha sido muy maduro. Y él me dice, sí. Y yo le dije, papi, él pensaba que yo estaba trabajando, porque allá donde nosotros estábamos, cada quien, habían áreas distintas, hay personas que trabajaban en la parte de manualidades también, y casi siempre en todas las visitas tú veías que las internas y los familiares se iban con regalos, con pantuflas, con peluches, con muchas cosas. Entonces él pensaba que yo estaba trabajando. De hecho, hubo un día que él me dijo a mí, en una visita ya grandecito, con 5 años, yo salí a los meses, él me decía, vámonos para la casa. Eso me partió el alma a mí. Y yo le dije, papi, no puedo. Y me dijo, ¿por qué tú estás en un trabajo como los que están presos? Y yo me quedé en el sitio, yo no hallaba qué responderle, yo decía, ya se me está escapando la situación de las manos, pero gloria a Dios, pasaron unos meses y ya yo había salido libre. Yo lo llamo y le digo, quiero hablar contigo. Le digo, papi, ¿tú te acuerdas mi trabajo? Y él me dijo, sí. Yo le dije, yo quiero hablar contigo sobre eso. Y él me escuchaba atentamente. Y yo le dije, papi, mira, lo que te voy a explicar es algo que yo quiero que tú me entiendas y quiero, ahorita que estás grande, decirte la verdad. El trabajo donde yo estaba no era un trabajo. ¿Tú te acuerdas que tú me dijiste que mi trabajo, que no fuéramos que mi trabajo, porque había sido ya grandecito, meses antes de salir en libertad, que por qué no me iba, que pareciera que estuviese presa? Y yo le dije, papi, yo estaba presa. Y él puso una carita así. O sea, yo se lo dije sin anestesia para poder después de ahí explicarle. Yo le dije, papi, mira, yo conocí una persona que no sabía que estaba en actividades ilícitas, ni conocía su vida personal. Y yo era amiga de esa persona y me la pasaba con esa persona. O sea, se lo dibujé de una manera que él me pudiese entender, porque si me pongo a explicar la cosa, no, yo se lo dibujé. Se lo planteé de una manera que él pudiera entender y que él comprendiera lo que sucedió. Y yo le dije, y esa persona llegó a hacer cosas malas. Y cuando los adultos hacemos cosas malas, tenemos un castigo. Entonces, lamentablemente, por la vida que él llevaba y haciendo cosas malas, yo por estar cerca de él me vi involucrada. A él lo metieron preso y a mí también me metieron preso. Mira, el niño no me dijo nada, sino que entró a llorar. Él lo que hizo fue llorar y me abrazó y nos abrazamos. Y te puedo decir, Luis, que desde ese día mi hijo es el hijo que yo siempre quise y que quiero y que voy a amar siempre. Mi hijo cambió su conducta, somos uno, o sea, fue como un toque mágico esa conversación de sinceridad con él. Yo me imagino que él, en su cabeza, él diría como que, ajá, y esta, ¿por qué me dejó con mi abuela? Con todo y que mi mamá es excelente mujer, excelente madre, porque él tendría tantas preguntas en su cabecita que él estaba esperando esa respuesta porque, Luis, mi hijo,
fue otro niño dulce, amable, con sus pataletas como cualquier niño, pero en estrato conmigo, otro. Se tomaba sus fotos conmigo, o sea, él cambió totalmente. ¿Qué pasa con esto, Luis? Esta entrevista nadie sabe que yo la estoy dando. Únicamente se lo conversé a mi papá y a mi hermano. Nosotros somos una familia hermosa, súper unida. Se lo conversé a mi hermano, que yo también con él he tenido un despertar espiritual y somos tan unidos que él en sueños me ha hablado. Yo le he pedido mensajes a Dios y yo he tenido la respuesta porque sueño con lo que estoy pidiendo. O sea, yo tengo un vínculo bonito o es la manera de comunicarme con Dios y cada quien tiene la suya, yo tengo la mía y en momentos me ha funcionado, en momentos siento que hablo sola, pero la respuesta la tengo de alguna forma. Y yo no quería, bueno, yo le comenté a mi papá y le comenté a mi hermano y yo le dije, mira, me escribieron para entrevistarme de esto y esto. Y mi hermano me dijo, bueno, eso te puede abrir puertas a que tú profundices bien lo que sucedió. La entrevista que yo di hace 4 años fue una entrevista muy sincera, muy verdad, pero no es como ahorita que estamos profundizando el porqué de todo y cómo fue todo, ¿me explico? Así es. En ese tiempo me dieron mucho apoyo, de verdad que yo recibí cariño, que salí feliz. Yo, después de esa entrevista, Luis, que yo dije al mundo, aquí estoy yo, ya yo pagué lo que tenía que pagar, porque a mí nadie me ayudó ahí. Yo pagué lo que dice la ley, yo pagué lo que la culpa te hace incurrir en el delito, yo pagué lo que iba a pagar. Yo dejé de condenarme, pagué doble cárcel, esos 4 años, 2 meses, 28 horas, y pagué los 5 años de tortura que yo misma me di afuera. Busqué mi superación personal, mi superación psicológica, y ese día, después de esa entrevista, me encuentro en mi Instagram 40.000 seguidores, y esos seguidores subían y subían y subían, y mensajes de apoyo. Me escribieron muchas personas que pasaron por un proceso así, me escribieron muchas mujeres diciéndome que cómo yo pude salir adelante, que cómo yo pude ponerme tan bonita, y yo les respondía. Yo tengo mucho feedback con mis seguidores, yo todavía les explico, les digo cosas de alimenticia, yo estoy enfocada en otro tipo de vida saludable. Y yo me sentía útil explicando desde mi experiencia la forma de salir de ahí. Les decía, cree en ti. Tú no eres eso. A veces uno pasa por distintas circunstancias en la vida que te hacen ser como distintas personas, digamos así. Entonces yo sabía que yo no era la Gabriela triste. Yo no quería llevar mi vida depresiva. Yo no quería llevar mi vida escondida como estaba. De hecho, ese es un choquecito que todavía hoy en día sigo teniendo con mi mamá. Yo a mi mamá no le he dicho nada de esta entrevista, porque mi mamá se le vino la vida abajo cuando yo caí en ese problema. Y se le terminó de venir la vida abajo con el fallecimiento de mi hermano. Lo que pasa es que, bueno, ya entendemos que la muerte es parte de la vida. Mi hermano nos ha ayudado en ese proceso a entender de que son procesos naturales. Lo que pasa es que nadie está preparado para eso. Pero mi mamá se condenó mucho con mi problema. A mi mamá le importa mucho el que dirán, y a mí me gustaría que mi mamá aprendiera a soltar eso, pero cada quien decide lo que quiere o lo que no quiere. No es fácil. Es así. Yo entiendo que no es fácil para mi mamá sentirse señalada, pero mi trabajo interno fue creer en mí. Yo no puedo ser, o sea, por un episodio de tu vida tú no me define. Ese episodio de mi vida a mí no me define. Yo soy más que eso. Yes. Al contrario, esa situación me hizo avanzar y me hizo crecer. Yo me siento, Luis, una mujer distinta. Yo me siento una mujer que si yo hoy en día tuviese esos recursos económicos que tuviese en ese momento, yo estuviese imparable en positivo. Y sin embargo, no tengo los recursos económicos, pero ahorita mentalmente me siento imparable y voy en busca de ese enfoque, voy en busca de que mi mensaje llegue a personas que yo pueda ayudar. Voy en busca de concretar el libro, si es con alguien que me apoye o en su momento que yo pueda tener los recursos, porque el final de mi libro está en estos 9 años que yo tengo en libertad. Yo en ese momento no había publicado el libro porque no tenía el apoyo, pero tampoco tenía el capítulo final. Y el capítulo final ha sido la nueva Gabriela, que es de estos 9 años que yo tengo en libertad hasta el día de hoy. Y bueno, ya estamos listos para enfrentar eso y hacer
Dios mediante un nuevo proyecto y un nuevo inicio, y quien quita le sirva a muchas personas Así es. que pasen por allí. Lo que quería decir con mi mamá, que bueno, distorsioné un poquito eso, es que mi mamá, ella le afectó mucho el señalamiento, porque no todas las personas tienen empatía, ¿sabes? Mira, cuando yo estuve en ese lugar, yo sabía que para estar preso hay que estar libre. Cuando yo llegué a ese lugar, yo veía tantos casos absurdos, y hay casos de verdad que sí merecían estar ahí. Cuando mi hermano fallece, mi mamá me dice a mí, en su dolor, mi mamá ha sido fuerte y estamos buscando salir adelante todos. Ella me dice, Gaby, yo chiquita pensaba que la muerte llegaba a la gente, a los vecinos, me dice mi mamá, que eso no pasaba en mi casa y en mi vida. Y cuando yo empecé a experimentar la muerte de mis familiares, que entre esas fue la de su papá, que es mi abuelo, mi tío, ella dice que ella se le vino el mundo abajo, pero también no supo superar esos miedos y permitió que fuese así. Ahora con lo de mi hermano también le ha tocado pasar un proceso súper duro, pero yo decidí que no. Yo decidí que el que me quiera señalar, que me señale. Yo decidí que cada quien tiene vida propia. Yo me dije a mí misma, tú sabes todo lo que has pasado y lo que te ha costado levantarte emocional y psicológicamente. Porque la parte física siempre busqué trabajarla porque me gusta el deporte, porque es mi psicólogo. Yo no digo voy a entrenar, yo digo no, ya vengo, voy al psicólogo. Y hay amigos que me escriben bromeando, ¿ya fuiste al psicólogo? Y yo sí, o estoy en él. Entonces yo decidí darle un rumbo distinto a mi vida, quitar esa Gabriela apagada, quitar esa Gabriela insegura y plantearme proyectos. Y estoy replanteándome. Así es. La historia de Gabriela Fernández nos deja lecciones valiosas sobre las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Dibuja también la capacidad de sobreponernos a las dificultades personales por duras que sean. Esta reina de belleza venezolana aprendió que tras la bondad de un desconocido puede ocultarse una realidad bastante oscura. A pesar de la adversidad, la joven que una vez soñó con la corona del Miss Venezuela ha logrado reconstruir su vida, convirtiéndose en un ejemplo de fuerza espiritual. Hoy trabaja en su libro autobiográfico, donde promete contar en primera persona los detalles del momento más difícil de su vida. Un episodio que gracias a sus padres, su hijo y sus hermanos, y sobre todo la oración con Dios, pudo transformar en un triunfo de la familia. Y llegamos a ustedes gracias a Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Pilas Philips, por un país más verde. Orca Química, la protección que tus paredes y techos necesitan. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Perfumes Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Boadis, agencia de viaje y turismo. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.